Hola, buenas tardes. Eh, bueno, como, como ya lo saben, me llamo Omar Urbano y bueno, en parte soy escritor técnico, entonces decidí compartir este pequeño artículo con ustedes por esta y dos razones más. La segunda razón es porque a lo mejor les puede dar algunas ideas para que ustedes puedan desarrollar alguna aplicación similar o de algún otro tema que pueda ayudar a su comunidad tal vez y también les ayuda a su desarrollo profesional. Y el tercero es porque recientemente tuve varias experiencias relacionadas a este problema, problemas del corazón en específico, y pues bueno, quería simplemente tocar este tema y compartirles una pequeña experiencia. El año pasado tuve una situación muy cercana con un familiar en la que estuve internada en un hospital. Entonces me tocó ver durante todo ese proceso todos estos aparatos de monitoreo de la salud, en especialmente el electrocardiograma. Entonces me vinieron muchas ideas. ¿Por qué decidí investigar un poco más de esto? Bueno, la primera razón es porque cuando vi el costo final de todo el tratamiento y la cirugía, me di cuenta que el 30% pues, fue por esos análisis, que eran opcionales, pero las personas no tienen acceso a esto de manera propia, entonces se ven obligadas a tener que hacerlos para poder tener la cirugía. Entonces me hice la pregunta, ¿qué pasaría si a lo mejor cada uno pudiera tener un ESG dentro de su casa o pudiera desarrollar alguno y a lo mejor evitar esos pequeños contratiempos que, bueno, como todos sabemos, no todos tenemos acceso a estos tipos de servicios que son de muy, muy alto costo? Ok, una pequeña introducción. Aplicaciones de alto rendimiento. Bueno, los electrocardiogramas o ESG son aplicaciones médicas que requieren un procesamiento de datos de alto rendimiento. ¿Por qué razón? Bueno, yo un ESG me gusta dividirlo en tres partes. La primera, obviamente, es la recabación de datos por medio de electrodos, que son esos pequeños dispositivos que obtienen energía, bueno, las pulsaciones eléctricas del cuerpo y las transmiten a lo que es el equipo ESG. La segunda parte es el procesamiento que se necesita para poder tener trabajando el ESG sin fallas, porque esto es algo muy delicado, durante 12, 24, 48, inclusive más tiempo seguido, sin parar. Y el punto número 3 es que todos estos datos procesados se tienen que visualizar en un chart que no debe de fallar, no debe tener ningún lag o problemas que se bloqueen por falta de rendimiento. Entonces, todo eso en conjunto es lo que, bueno, podemos tener definido como un electrocardiograma. El desarrollo de electrocardiogramas. ¿Cómo podemos los desarrolladores contribuir a mejores apps ESG? Bueno, regresando un poco a mi experiencia, esos aparatos, a pesar de que era un hospital privado, cabe aclarar, eran aparatos bastante grandes, complejos y a lo mejor no reflejaban el nivel de tecnología en el cual estamos, ¿no? Entonces, ahora, nosotros con la gran cantidad de tecnologías modernas que tenemos, ya sea paqueterías que nos permiten desarrollar aplicaciones híbridas o aplicaciones web o de escritorio, bueno, podemos contribuir a crear este tipo de aplicaciones mucho más avanzadas y todo desde casa. Entonces, ese podría ser como el primer punto de cómo nosotros podemos contribuir, en este caso, a la medicina. Ok, los electrocardiogramas son análisis de ritmos cardíacos que permiten el monitoreo y registro de señales eléctricas del corazón. Es la manera más fácil de resumirlo. Estos electrocardiogramas, y yo creo que los han visto al menos en la televisión o si han tenido la experiencia de tenerlos en vivo, constan de varios electrodos. En el caso se puede tomar las medidas de dos maneras, ya sea por medio del tórax, que son 6 electrodos, o al menos en las extremidades. Entonces, por medio de eso podemos detectar si hay algún problema, ya sea en alguna extremidad o en alguna zona del pecho. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, puede haber una arteria tapada exactamente ahí y ahí puede estar el problema y puede ser un riesgo de infarto. Bueno, después de esa introducción voy a mostrar algunos pequeños ejemplos técnicos y hablar un poco de librerías por si les interesa más. Entonces, bueno, al checar estos ritmos cardíacos podemos evitar problemas como son las arritmias. Las arritmias son estas variaciones en el ritmo cardíaco
Por ejemplo, no sé si les ha tocado de que a veces se sienten agitados, eso puede ser una arritmia y puede ser ocasionado por diferentes motivos. Hay personas que lamentablemente viven con este problema, constantemente, entonces es bastante preocupante, ya que puede ser un familiar o un amigo muy cercano y tal vez puede pues, tener un infarto, ¿no? Las arterias tapadas, bueno, como ya lo mencioné, pueden ser, las arterias son los conductos por donde pasa la sangre. Si alguna está tapada puede generar esas arritmias y por lo tanto pues también un infarto. ¿Cómo las ECG ayudan a usuarios y pacientes? Bueno, el monitoreo preciso de la actividad cardíaca, la obtención de datos más relevantes y contribuir a un mejor diagnóstico médico. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, nosotros podemos con un ECG ver obviamente las arritmias, poder generar un reporte y en eso evaluar si la persona necesita de un tratamiento en específico. Yo recuerdo que mi familiar, el ECG, tenía una impresora y ese documento lo analizaron y pues bueno, con ese decidieron si la persona era apta para la cirugía. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cómo pueden ayudar también a los pacientes. El otro es el constante monitoreo. Esta persona puede estar durante todo su internado con constante monitoreo por cualquier riesgo de un infarto. Ahora entremos un poco en lo que es el tema de tecnología. ¿Por qué voy a tocar esos temas? Bueno, porque tiene que ver un poco con el desarrollo. Frameworks de programación y retos tecnológicos. El primer problema es el rendimiento limitado a procesar datos en tiempo real. Si ustedes lo que desean es crear un componente que pueda servir ya sea como un ECG o como algún objeto de monitoreo, digamos, del ambiente o un sensor de un equipo industrial, el principal problema es el rendimiento. Obviamente, cuando un sensor está trabajando 24/7, se tiene que procesar datos constantemente cada milisegundo. Entonces, si nuestra aplicación no puede o tiene problemas de rendimiento con este procesamiento, no va a servir, va a generar muchos problemas y obviamente en este caso del ECG puede generar un problema muy grave para el paciente. Procesamiento de volumen de datos limitado, pues viene siendo lo mismo, bueno, relacionado. Y voy a saltarme aquí a los últimos dos puntos. Renderizado de muy bajo rendimiento. Como sabemos, un ECG o algún otro dashboard de monitoreo tiene que generar estas imágenes. Esas imágenes necesitan poder contar con todos los recursos posibles del equipo en el que están siendo ejecutadas. ¿Por qué? Porque igual si la interfaz de usuario no es lo suficientemente potente, este puede crashear, puede generar muchos problemas. Probablemente nuestro algoritmo de procesamiento es muy bueno por detrás, pero por enfrente está generando demasiados problemas de visualización y bueno, si los que juegan videojuegos se han dado cuenta que a veces tenemos estas caídas de frames, es algo muy similar, pero aquí estamos tocando un tema un poco más delicado. Ahora, problemas de escalabilidad y compatibilidad de la aplicación. Ese es un punto muy importante. Hoy en día, todas las aplicaciones casi siempre están siendo forzadas a ser desarrolladas, pensadas en el uso de múltiples dispositivos. ¿A qué me refiero? Bueno, celulares, tabletas, aplicaciones web o aplicaciones de escritorio. Entonces, hoy en día, cuando se comienza una aplicación desde cero, se tiene que pensar muy bien en esos puntos. ¿Qué tan escalable puede ser? Y con eso me refiero a si el framework que vayamos a usar, ya sea en el frontend y en el backend, son capaces de soportar esos dispositivos y si son compatibles. Y la compatibilidad, obviamente, los dispositivos que usemos, ya sea Android, iOS o Windows o Mac o etcétera, tienen que soportar esa aplicación. De lo contrario, bueno, no nos va a funcionar. Aquí voy a empezar con los demos. Voy a empezar desde algo muy básico e ir creciendo un poco. Son pequeñas aplicaciones que creé para esta demostración. Y bueno, digamos que queremos crear un ECG que funcione en un escritorio. Bueno, actualmente se han trabajado con TypeScript. Existen muchos frameworks que nos pueden ayudar a crear desde un único proyecto diferentes variantes que pueden trabajar en diferentes dispositivos. Digamos que creamos un dispositivo físico, una caja con una pantalla. Existe Electron. Electron.js es un framework que nos permite compilar una aplicación como si fuese una aplicación de escritorio, lo cual es bastante bueno. ¿Por qué?
porque anteriormente dependíamos de tecnologías como WPF, por ejemplo, de Microsoft. Ahora ya podemos hacerlo desde TypeScript. Entonces, bueno, aquí estoy utilizando una librería de charts que, bueno, si quieren saber más al respecto, pues me pueden preguntar más adelante. Si se dan cuenta, podemos interactuar bastante con ello, tener información mucho más precisa y, bueno, a diferencia de un electrocardiograma normal, que están muy limitados visualmente. Ahora, voy a mostrar otro pequeño ejemplo. Ok, ustedes se preguntarán, bueno, pero ese ejemplo ya está hardcodeado, ya tiene un código que se está generando en un loop, en un ciclo. Bueno, ¿qué pasaría si yo ahora quiero obtener los datos reales desde un electrodo? Bueno, para esta presentación armé un pequeño dispositivo de Arduino, bastante fácil, pueden preguntarme después. Este no es un electrodo, pero es un sensor de vibración. Puede ser en parte la misma lógica, entonces lo que podemos hacer es simplemente armar desde Arduino un pequeño sensor. En ese momento, al moverlo, voy a obtener datos reales. Supongamos que es un electrodo, igual tendría que obtener los datos, las señales eléctricas del cuerpo. Y esta es una aplicación hecha en Visual Studio. Este solamente es para darles algunas ideas. Esta aplicación de Visual Studio, C# o el framework de .NET nos da la herramienta de System.io port. Esta paquetería nos permite consumir datos o señales que se ejecutan desde un puerto en una computadora. Desde ella podemos tener acceso a la información que está generando nuestro Arduino. Yo lo tengo ahorita conectado en un puerto normal. Entonces, si yo proceso este dato, esa información la obtiene perdón, lo detuve, ahorita lo vuelvo es que lo pausé. Procesar datos. Esta información la obtiene mi chart. Digamos que esta es la información en tiempo real de lo que puede ser un electrodo. Aquí yo estoy combinando dos tecnologías, desde TypeScript y C# obviamente con el framework de .NET. Entonces aquí esa podría ser una idea de cómo podríamos interactuar y obtener datos en tiempo real desde un dispositivo tangible. Ahora, hablé un poco sobre la escalabilidad. ¿Qué pasaría si ahora esta aplicación ya funciona en escritorio, ya funciona con un equipo real? Bueno, ¿qué faltaría? A lo mejor un dispositivo móvil. Entonces, existen actualmente tecnologías que trabajan. Un segundo. Es que es mi celular. Ok. Actualmente existen tecnologías que nos permiten, a partir de un mismo proyecto, compilar un proyecto que puede ser ejecutado en diferentes dispositivos, en este caso Android y iOS. A eso se le llaman aplicaciones híbridas. Entonces, aquí estoy utilizando una librería que se llama Ionic en conjunto con otra que se llama Capacitor. Estas dos librerías nos permiten compilar una aplicación ya sea de Angular o de Vue.js o simplemente de TypeScript y poder crear una versión que puede ser ejecutada en Android Studio o en Xcode y posteriormente ser usada en un dispositivo real. Aquí yo estaría compilando una pequeña aplicación de DSG de 6 canales, simulando que tenemos aquí una persona con electrodos. Entonces, de esta manera ya podemos escalar nuestra aplicación a lo que son los dispositivos móviles. Y esto puede ser bastante útil. Ahora, supongamos que ya tenemos una estructura de nuestro proyecto en el cual ya podemos obtener datos de sensores, ya podemos graficar, etcétera. Bueno, digamos que podemos escalarlo todavía más. Entonces, este es un pequeño ejemplo. Este es otro ejemplo en el cual obtuve yo datos de sensores reales de humedad. Y aquí ya existen actualmente librerías que utilizan la potencia WebGL. Ese es un punto muy importante. Cuando vaya a desarrollar una interfaz gráfica, tienen que saber qué recursos van a ocupar. Muchas personas utilizan HTML5 y CSS, etcétera. Sí se ven muy agradables, se ven muy bonitos, pero tienen el problema de que trabajan del lado cliente. Si ustedes utilizan un framework que utilice la tarjeta gráfica, GPU o el procesador, en este caso tecnologías WebGL, van a poder omitir ese problema y obtener el rendimiento deseado, ya sea de los recursos del servidor o de un equipo que esté ahí físicamente. En este caso, la ventaja de las tecnologías WebGL les van a permitir utilizar charts
bueno, están hechos en tercera dimensión, pueden obtener mejor visualización. Inclusive aquí tengo otro chart igual, que pueden generar reportes más precisos. Ahora, imagínense si toda esta tecnología se pudiera crear en un pequeño dispositivo que pudiera estar accesible a todas las personas. Tal vez sería muy difícil de interpretarlo para uno, pero el generar un reporte a base de esto podría ayudar al médico, no sé, de la farmacia de la esquina, el poder obtener una mejor idea de qué recetar o qué recomendar al paciente. Hay que tener en cuenta de que este problema de las arritmias o de los infartos es un problema constante que está afectando a la sociedad. Entonces, bueno, eso podría ser algo muy bueno para la comunidad. Y bueno, ya para terminar, solamente quería dar otros datos más. Si fui muy rápido, una disculpa, es por el tiempo. Entonces, bueno, esas tecnologías WebGL pueden, bueno, por testeo han podido correr hasta 100 canales de información, lo cual es bastante útil. En dado caso que deseen crear una aplicación o un proyecto bastante complejo, no van a tener ningún problema. Anteriormente los recursos técnicos eran muy limitados. Hoy en día es más fácil obtener una computadora tal vez con 16, 32, 64 GB de RAM, procesadores con múltiples núcleos. Entonces ya hoy en día no estamos limitados como desarrolladores. Podemos comenzar proyectos de este tipo y podemos ayudar a resolver varios problemas. No solamente dedicar la programación en el estado financiero, también existen ramas como la medicina en donde también es muy necesario. Ok, aquí estoy mostrando un poco sobre lo que hablé, el renderizado WebGL, que pues son renderizados que consumen capacidades del equipo en donde se están ejecutando. Obviamente se pueden acelerar el CPU, el uso de recursos es más eficiente. Y también por lo regular ya son compatibles con múltiples tecnologías y era lo que hablaba sobre la escalabilidad. Puedes trabajar con dispositivos iOS, Android o simplemente una PC. Hoy en día esto ya no suena tanto como una moda, ya es necesario. ¿Por qué? Porque cada vez nos estamos mudando a dispositivos móviles. Y bueno, como conclusión, bueno, simplemente quise presentar este pequeño artículo, presentar algunas pequeñas ideas por si alguno de ustedes es entusiasta sobre este tipo de temas y tal vez les sirva como ideas. Y pues bueno, espero les haya sido de su agrado esta presentación. Gracias. Súper. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Me voy a pasar para acá? ¿Le podemos dar, por favor? Hola, ¿qué tal? Me gustó mucho tu presentación. Gracias. Felicidades antes de nada. Gracias. Y bueno, yo apenas estoy igual metiéndome en todo este mundo de la programación. Yo soy QFB y este problema que nos presentaste es algo muy común y muy recurrente tanto en hospitales como en centros médicos. Además de que realmente no hay unas aplicaciones que te generen datos en tiempo real y que puedas hacerlo en tu casa realmente. Hay ahorita, yo sé de farmacias que están tratando de implementar aplicaciones para que ellos mismos puedan pedir o surtir sus recetas y tu medicamento llegue a la puerta de tu casa. Entonces, yo también creo que todo este procesamiento de datos de un hospital, el Big Data es más que Big. Y creo que todos estos datos pueden recopilarse y servir tanto para la creación de nuevos fármacos como para la creación de nuevos dispositivos para medir frecuencia cardíaca, oxígeno, analizar respiraciones. Puedes analizar muchísimas cosas y creo que el futuro de la tecnología de vanguardia hospitalaria va directo a los chips, a los sensores y todo eso, que yo creo que al final de todo vamos a terminar con un sensor cerca del corazón que nos va a medir oxigenación, nos va a medir frecuencia cardíaca, respiración, todo lo que necesitamos, hasta poder medir tal vez los nutrientes que necesita nuestra sangre para poder tener pues, a lo mejor una vida más plena, ¿no? Y bueno, muchas felicidades. Y mi pregunta va basada en cuanto a los sensores que tú nos estás mencionando. Considero yo que un sensor de un electrocardiograma no se compara a un sensor de movimiento. Sin embargo, creo que el tener dispositivos muchísimo más pequeños y que podemos transportar con nosotros día a día es algo esencial. ¿Cuál crees tú que sería tal vez
una aplicación o cómo podrías tú diseñar una aplicación que además de todo vea los medicamentos que tú te administras, puesto que hay mucha gente que no nada más toma, no se diga aspirina, misoprostol, hay muchísimas otros medicamentos que también se ven involucrados en muchos procesos biológicos y que a final de cuentas pues se tienen que tomar en cuenta para todas estas mediciones. Ok, gracias. Algo que se me ocurre es, bueno, acabas de crear tu electrocardiograma, digámoslo así, algo pequeño. Puede ser inclusive hasta una tableta. En esa tableta se le puede crear un simple CRUD en donde se puede agregar los datos de la persona, los medicamentos, los horarios, una simple base de datos, pero algo que se me ocurre también es que esta información sea compartida, digamos, en un servidor o en la famosa nube. Esta información obviamente va a ser enviada por la tableta a una API, la API al servidor, y tú como a lo mejor digamos que estás monitoreando a un familiar muy importante. Entonces tendría que haber una versión, no sé, de celular, de dispositivo, de Android, digamos, en el cual tú puedas accesar a esos datos. Esta aplicación, mencioné una paquetería llamada Capacitor. Capacitor es una paquetería que te permite acceder a ciertas funciones del teléfono. Entonces, desde ahí tú podrías generar notificaciones en el cual, no sé, te podría generar una alarma en el cual ya te diga que a esta persona necesita tomar este medicamento. Entonces, esa podría ser una idea. Súper. Por allá tenían otra pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas Complementando su pregunta del compañero, ¿qué opinas acerca de los sensores que ya están en el mercado y que obviamente ya ocupan, por ejemplo, Arduino, ocupan Raspberry Pi? ¿Cómo tú puedes obtener, poniendo tu demo, cómo podrías obtener esa señal por medio de un sensor y no nada más un sensor fotosensor, vamos a decirlo así, de luz, y no como con un sensor de movimiento, sino que por medio de fotosensor? Ok. Hace poco experimenté un poco con un sensor. Perdón, se me fue la saliva. Experimenté con un sensor, un fotosensor, que son estas pequeñas como cúpulas blancas. Todos los sensores siempre van a obtener un valor tangible, un valor físico, y lo van a traducir en, bueno, tú lo vas a ver como números, pero son valores binarios. Entonces, no importa el tipo de sensor, por muy raro que se vea, siempre vas a obtener un valor. Ese sensor te va a regresar un valor numérico. Obviamente, cuando tú vayas a procesar el dato, necesitas conocer ciertas fórmulas. Hay fórmulas matemáticas para medir la vibración, para medir el calor. En este caso, se me olvidó la unidad para medir la luz, pero tú siempre vas a poder obtener un valor, un número, en el cual tú vas a posteriormente calcularlo. Obviamente tienes que ser un experto, tal vez tener mucho conocimiento en el tema para poder traducir esos valores que estás tomando en algo que tú puedas reconocer y que sea confiable. Entonces, bueno, espero haber contestado tu pregunta. Súper. Tenemos dos preguntas de los chicos que nos están viendo en internet. Y dice, la primera, ¿qué protocolo utilizas para conectar a software con hardware? ¿A software? ¿Qué protocolo utilizas para conectar a software con hardware? A software con hardware. Bueno, sinceramente no podría contestarlo, no lo sé ahorita, pero bueno, yo simplemente estoy conectando ahorita el software a un puerto, en este caso el COM4. A partir de ahí yo estoy obteniendo los datos por medio de C# utilizando la librería System.io, obteniendo el dato con la librería de puertos, y ya a partir de ahí simplemente yo proceso el dato y lo mando a un repositorio en el cual consumo la información desde mi aplicación UI. Una disculpa si no contesté exactamente, pero bueno, es una explicación de lo que estoy haciendo ahorita. Súper. Otra pregunta es, ¿qué dispositivo System on a Chip has probado al usar los grid? ¿Qué dispositivo System on a Chip has utilizado al has probado al usar los grids? ¿Al usar los qué? Los grid. System on a Chip aprobado por usar. Ok, la verdad no podría contestar a esa pregunta, no conozco ese término. Una disculpa. Ok, perfecto, no te preocupes, está súper bien. ¿Cuál es la latencia de flujo de información? La latencia, bueno, la información, los charts generan, calculan los puntos de datos a 44.000 Hz, que serán como, bueno, 44.000 frames por segundo, si no me equivoco.
Bueno, los que conocen de audio sabrán que pues, este es un procesamiento bastante rápido. Y bueno, esa sería, yo creo, mi respuesta. Ok, perfecto. Tengo otra pregunta. Dice, ¿existe algún protocolo o método de redundancia para asegurar la conexión y estabilidad de la transferencia de datos? ¿Puedo leerlo? ¿Existe algún protocolo o método de redundancia? Híjole, de protocolo solamente se me ocurre TCP/IP. No lo sabría. Tampoco No. lo... Ok, súper, no te preocupes. ¿Alguien de aquí quiere preguntar otra cosa? Ya estamos bien. Aquí hay otra pregunta. ¿Le podrían dar el micrófono, por favor? Hola, mi pregunta es sobre las librerías que utilizas. ¿Son open source? ¿Tienen alguna licencia? Ok. Bueno, todo está creado sobre Node.js. Bueno, utilizo Node.js y TypeScript. Como saben, TypeScript es una librería open source. Bueno, es un lenguaje open source. Entonces, como framework de Chart, estoy utilizando Lightning Chart. También, obviamente, como todo, hay una versión gratuita y una versión limitada. Pero la versión gratuita te permite hacer todo lo que mostré. Entonces, bueno, eso yo creo que será la respuesta. E inclusive los pueden encontrar en la página de NPM install y la librería. Y entonces, desde ahí pueden, desde Visual Studio Code, pueden instalar todo sin ningún problema. Súper. Bueno, creo que ya son todas las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias.